Buenas tardes a todos. Les doy en nombre de la Academia de Plata la bienvenida a este acto de incorporación de un nuevo académico de número, Hugo Esteva. Y yo, en mi carácter de presidente en este momento de la Academia, diré unas pocas cosas, como hago siempre en estos actos, que son abiertos no solo a los académicos, por supuesto, sino al público en general, invitados del académico que se incorpora a esta institución, unas breves referencias a la Academia del Plata, poco conocida ante el gran público en general, ¿no? Algunos se preguntan, ¿pero qué es en el fondo? ¿Qué es la Academia del Plata? Así que si hay alguno aquí que ya me ha escuchado, escuchará de nuevo algo que le resulta familiar. Los que no saben o no están enterados qué es exactamente esta Academia del Plata, bueno, se llevarán una idea en 5 o 10 minutos máximo, porque la figura central obviamente no soy yo, sino Hugo Esteva, que se incorpora, como dije, hoy. Y va a ser presentado por el académico de número Fermín García Marcos, médico, como Hugo, ¿no? También. Y bueno, este acontecimiento, la incorporación del doctor Esteva, nos llena de orgullo y de contento para todos los que integramos esta corporación, ¿no? Los motivos los explicará Fermín García Marcos en unos minutos. Quiero destacar así que casi simultáneamente con su designación como miembro de esta academia, como deben saber todos los que están aquí, lo fue también como miembro titular de la Academia de Medicina, que asumirá en unos pocos días más. Y bueno, esta academia, la nuestra, fue creada como Academia Literaria del Plata, así se llamó, en abril de 1879. Es decir, hace más de 140 años, lo cual la convierte, si no la más antigua, en una de las más antiguas de las academias, aunque voy a hacer después una aclaración sobre este punto. Nació por iniciativa de algunos exalumnos del Colegio de Salvador, de este colegio en el que estamos. Pero muy pronto la realidad del país, de la Argentina, la llevó a priorizar los temas culturales, intelectuales, sociales, doctrinarios, y fue quedando como en un segundo plano, o fueron quedando los temas literarios propiamente tales. Y esto se debió especialmente al clima de cuestionamiento que el catolicismo sufría por entonces, en esa segunda mitad del siglo XIX, en el campo de la cultura, como consecuencia de un proceso virulento de secularización animado por un racionalismo liberal y positivista. Bueno, ustedes conocen ese proceso. El punto álgido se alcanzó durante las presidencias de Roca y de Juárez Elman, en que se pretendió desterrar a Dios de la escuela, de la familia, de la inteligencia. La academia, pues, dejó de llamarse, como dije, literaria en ese entonces
y continuó como Academia del Plata hasta nuestros días. Y fue cumpliendo o intentó cumplir la función de mantener vivo el espíritu de formación doctrinaria en las filas católicas, convocando al estudio para ilustrar en las verdades de la fe y conciliar la religión, se podría decir, con los problemas de cada tiempo. Y a ese fin, y desde su inicio, congregó esta corporación a las más relevantes figuras del catolicismo argentino. La lista es realmente larga, ¿no? Félix Frías, por ejemplo, José Manuel Estrada, Pedro Goyena, Tristana Chaval Rodríguez, Santiago de Estrada, Manuel Pizarro, Emilio Lamarca. Bueno, la lista es muy larga, ¿no? Son muchos realmente, y en ese derrotero la Academia llegó a ejercer un papel de aglutinante, se podría decir, de los hombres y mujeres más activos del catolicismo porteño, sobre todo porteño, porque la Academia nació en Buenos Aires, acá ha estado hasta ahora. Y bueno, fue desempeñando la tarea de ser el centro cultural religioso de más prestigio de Buenos Aires. Bien, a través de los años la Academia fue ampliando el espectro de especialización de sus miembros, de modo tal de cubrir las realidades sociales, políticas, económicas, científicas, también literarias y tecnológicas, incluyendo los problemas derivados del desarrollo y respeto de las personas y del derecho a la vida. La Academia del Plata procuró entonces incorporar a aquellos intelectuales católicos que, al juicio, según el juicio de sus pares, se destacan en sus vidas, en su vida profesional y en su participación en instituciones católicas o contribuyen a través de su palabra o escritos a la defensa y difusión del pensamiento católico. Se procura así que reciban un merecido reconocimiento y tengan la posibilidad de seguir brindando su aporte desde la madurez intelectual. Se trata, pues, de una institución, y esta es una primera diferencia notable entre las otras academias, de una institución, digo, multidisciplinaria. Es decir, sus integrantes no están vinculados en esta corporación por la investigación o actividad profesional dentro del marco de una misma ciencia, sino que a partir de la disciplina que cada uno haya elegido como objeto de estudio o práctica, debe esforzarse para converger con las demás en la búsqueda de la verdad, con mayúscula, pero no como objeto de mera contemplación, sino para su enlace con la fe y de ese modo dar testimonio del pensamiento católico en el campo de la cultura. De esto se trata, ¿no? Así que es una misión específica de evangelización de la cultura, que por vocación y tradición la Academia del Plata ha heredado y que ella ha intentado cumplir en la medida posible con una educación a la realidad de la Iglesia y del país. Realidad esta que en nuestros días, bueno, daría para hablar mucho, ¿no? Y no siempre bien, o con el suficiente optimismo.
tanto más importante como también urgente, por eso es preciso llevar a cabo esa tarea en este tiempo, porque nunca, me parece, como en este momento, la sociedad en que vivimos necesita de ser consciente de su propia tradición, de su identidad, de su propia raíz cristiana, porque, en fin, ya lo decía San Pío X, la civilización del mundo es la civilización cristiana. Esa es la verdadera civilización, tanto más verdadera, más duradera, más fecunda, de frutos preciosos, cuanto más es netamente cristiana. Debemos proponernos discernir y profundizar entonces acerca de la génesis cultural y moral de los errores contemporáneos de Occidente y los motivos para alentar la esperanza en la restauración de la civilización que fue Occidente, civilización cristiana de principio, en sus fundamentos. Quizá la pregunta fundamental resulta para este tiempo: ¿qué civilización podrá surgir de esta decadencia occidental, declive europeo y decadencia también, no hay por qué engañarse, en la cual estamos sumidos en esta nación, en esta patria nuestra, que por sus potencialidades estaba llamada a mucho más, ciertamente. De esto se trata en la Academia del Plata. A esto se incorpora Hugo, que ya lo sabe, no se ha enterado ahora, así que ya no puede escaparse. Confiamos mucho en lo que hará para que la Academia pueda cumplir con seguir recorriendo este camino, este derrotero. Así que, en nombre de la Academia, te doy la bienvenida, Hugo. Acá está tu diploma que lo acredita y le voy a pedir a Fermín entonces que lo presente ahora como corresponde al académico. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, hoy es un día muy especial porque además hoy es San Lucas, el santo médico. Entonces es un día, evidentemente, los voy a pasar un mensaje de nuestra profesión en varios aspectos. El médico bien amado, como dijo San Pablo. Bueno, Hugo Esteva, por supuesto es médico, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Hospital de Clínicas José de San Martín, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Medicina con un trabajo de tesis sobre reimplantación de miembro en el hombre, de miembros en el hombre. Al respecto de esto vamos a leer después o hacer un comentario sobre un aspecto interesante de su actividad médica. Es especialista en cirugía torácica. Tuvo actividad docente dirigida a alumnos de grado, médicos residentes y en la carrera de especialista en cirugía torácica. Fue profesor titular de cirugía torácica,
Fue también jefe de la División de Cirugía Torácica y del Grupo de Trabajo de Trasplante de Pulmón en el mismo centro hospitalario que lo cobijó la mayor parte de su vida. Presidió la Comisión de Educación Médica de la Asociación Argentina de Cirugía. Antes de desarrollar su actividad académica y profesional referida, terminada su etapa de formación en la residencia en cirugía en la cátedra, que después fue donde se ubicó durante toda su vida, en el Hospital de Clínicas, dejó Buenos Aires y se radicó en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, lugar de origen de sus padres y abuelos paternos, donde instaló consultorio y ejerció la profesión durante algunos pocos años. Aquí viene el tema interesante para empezar un poco este ambiente, ponerlo en ambiente. Allí en 1974 realizó con éxito el primer reimplante de miembro superior en la Argentina. Esta fue una larga intervención quirúrgica sobre una niña de 12 años a quien el tren acababa de cortar del brazo a la altura del tercio superior, el cual se encontró enrollado en su guardapolvo. Utilizando inteligentemente los pocos medios disponibles en el sanatorio, sin microscopio para las suturas y anastomosis vasculares y nerviosas, y con el consentimiento del padre de la niña, se practicó el afrontamiento minucioso de ambas partes, hueso, músculos, vasos, etc., con un saldo exitoso funcional. No hubo necrosis, no hubo infección. Con algunas secuelas, la niña fue evolucionando y seguida, tiempo después, en el Hospital de Clínicas, en el servicio a cargo de un gran cirujano de la mano que sabía mucho de todos estos tipos de anastomosis neurológicas, nerviosas y vasculares en el antebrazo, brazo y mano. Esta niña creció, se casó y tuvo hijos. Eso es muy importante a tener en cuenta, esta audaz determinación quirúrgica en un medio que no era, o que era en cierta medida chico frente a las posibilidades que daría un centro hospitalario. Pero eran épocas de iniciación de este tipo de cirugía, como ya seguiremos viendo. Durante su actividad profesional, científica y docente, ha publicado 79 artículos en distintas revistas médicas con referato, 54 en la Argentina y 25 en el exterior. Con algunos de estos trabajos obtuvo varios premios nacionales y 2 premios extranjeros sobre temas de su especialidad. Y sus temas fundamentales fueron la broncofibroscopía y sus aplicaciones diagnósticas y terapéuticas, la cirugía de las metástasis intrapulmonares, la mediastinoscopía, es decir, el acceso a través de tubo con óptica en la región del mediastino, entrando por encima de la clavícula, y maniobras quirúrgicas en dicha zona. El uso de la videotoracoscopía para resecciones pulmonares. Estos temas fueron desarrollados en torno a los años 80 y principios de los 90 y constituían iniciativas modernas y originales utilizando abordajes de la cavidad torácica novedosos y poco invasivos. Eso fue el gran mérito. Por ese entonces también colaboró como ayudante en el primer trasplante unilateral de pulmón en el Hospital Italiano y fue el cirujano en el primer trasplante pulmonar unilateral efectuado en el Hospital de Clínicas en el año 1992. En el exterior se desempeñó como profesor visitante en centros vinculados a su especialidad en las universidades de Iowa y de Indiana en los Estados Unidos. Ha dictado conferencias o cursos por invitación en centros universitarios del Brasil, España, Chile, Uruguay, Canadá, Francia, Japón, Italia. Realizó pasantía por la Mayo Clinic y por el Massachusetts General Hospital. Publicó junto con su colega
referente en la Universidad de Iowa, un manual de broncofibroscopía en 1985. Otro libro sobre enfoques quirúrgicos del cáncer de pulmón fue editado en España, y múltiples capítulos de libros de neumonología, traumatología torácica, semiología, cirugía general y cirugía torácica en Argentina, Estados Unidos, España, Alemania y Brasil. Esta es una supersíntesis de la actividad médica de Hugo. Esa actividad profesional lo distingue como cirujano de las patologías quirúrgicas torácicas, las técnicas modernas de diagnóstico y tratamiento videoendoscópicos, incluyendo ensayos de cirugía robótica, y son los antecedentes específicos que han avalado su reciente designación para el día próximo 9 de noviembre como miembro de la Academia Nacional de Medicina. Pero Esteva no es solamente médico, que de por sí ya es mucho, por supuesto. Es además un hombre culto, lo cual no quiere decir que los médicos no lo sean, pero es importante recalcarlo. Además de lo profesional, es un hombre integral, culto, a quien nada de lo humano le es ajeno, comprometido con la realidad social y política de esta época que nos ha tocado vivir. Convencido creyente en Jesucristo, por fe y razón, de lo cual brinda testimonio con su palabra y su pluma en diferentes formas y lugares. De allí su presencia en esta antigua academia, institución, y como decía acá nuestro presidente, y leo textual, al servicio de la evangelización de la cultura, fundada para promover todas las manifestaciones de las ciencias, las letras y las artes que den testimonio del pensamiento católico en la vida cultural argentina, según consta en su estatuto fundacional de 1879. Hugo es un médico integral, un hombre inteligente, con intensa vida interior, bien formada desde sus raíces familiares y su vocación personal, en buenas lecturas y sana orientación intelectual, ética, filosófica y, por supuesto, con el don de la gracia de Dios. Hombre que reza, como lo hacía un genio olvidado en la tradición médica y en la historia de su propio país, Francia, sobre quien Esteva ha escrito en 1987 y, por conocimiento en visitas más modernas a Francia, ha reactualizado hasta hace pocos años. Me refiero a Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina de 1912, precisamente por haber hecho las primeras suturas vasculares de afrontamiento vascular y el primer trasplante de riñón en el perro, es decir, cirugía experimental de aquella época. Conocí a nuestro integrante en años difíciles para la Argentina, en el Instituto de Oncología Ángel Roffo, donde él hacía una rotación en el último año de su residencia y yo integraba un equipo de cirugía en el hospital. Años de violencia, atentados, terrorismo, asambleas subversivas del personal del hospital, años de miedos, de persecución al que no opinaba como los sectores de la tendencia revolucionaria. Nos vincularon conversaciones, circunstancias políticas, lecturas, ideas y amigos en común. Él me presentó a Ricardo Curuchet y me promovió también a iniciar mis lecturas de Cabildo en ese entonces, amistad que con Curuchet siguió hasta el día de su muerte, que además se operó por última vez en el Clínicas. Una misma convicción religiosa y parecidas, no iguales, pero parecidas concepciones y preocupaciones filosóficas e históricas sobre nuestra patria. Muchos años después, médico comprometido con su tiempo y con vocación de asistencia al hombre enfermo y sufriente,
aparecieron otros asuntos sobre los cuales Esteva también reflexionó, enseñó y escribió: Ética médica e historia de la medicina. Raíces paternas y maternas españolas, así como lecturas, historia y religión, han apuntalado su hispanofilia que trasunta en su manera de creer y pensar. En su formación intelectual está también presente, sin duda, su formación en las épocas brillantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde cursó su escuela secundaria. Esteva contrajo matrimonio muy joven, antes de recibirse de médico. Fueron padres de 6 hijos que le dieron 15 nietos. Ella, Ana, murió hace años como consecuencia de un tumor intracraneano de largo tiempo de sufrimiento. Hace pocos años volvió a casarse con Ana Molina, aquí presente. La vocación literaria y artística lo relacionó hace muchos años con el diario La Prensa, donde fue colaborador en su suplemento dominical. También publicó una novela a través de la Universidad de Entre Ríos, reedictada posteriormente. Hace unos años lo hemos escuchado exponer con erudición y pasión sobre Saint-Exupéry, presentando un libro escrito por Bernardino Montejano. También hemos conocido sus ilustraciones sobre algunos aspectos de Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal. Es miembro de la Comisión Científica de la Fundación Nuestra Historia. En el diario La Prensa sigue publicando asiduamente artículos y ensayos sobre temas éticos y políticos de gran actualidad. Con esto terminamos nuestra presentación de Hugo, y creo que más o menos lo hemos puesto brevemente en conocimiento de todos. Después de toda esta charla acerca de mí mismo, a mí no me queda nada que pretenda ser autorreferencial, pero voy a hacer un excursus primero. Me enferma la palabra autorreferencial en boca de los señores periodistas que la refieren a la propia promoción, cuando en realidad, si uno deja de lado la propia promoción, ¿qué otra cosa que autorreferencia tiene que ver con la experiencia que uno puede transmitir? Todo lo demás es jarabe de pico, de manera tal que bienvenido aquel que haga autorreferencia cuando se refiere a experiencia que ha vivido. Hago esa aclaración porque no voy a ser autorreferencial. En primer lugar, quiero agradecer enormemente a la Academia. Es un honor absolutamente impensado que se hayan acordado de mí para defender el pensamiento católico. Me supera enormemente, pero me llena de orgullo. Y me llena de orgullo ver acá al padre Marino, perdón, Monseñor Marino es testigo de la intensidad del catolicismo que hemos recibido. Tenemos cero valor al lado de lo que, no me esperaba esto, de lo que dice, de lo que ha testificado Monseñor Marino, que me hace un honor enorme en estar esta noche acá. Miren, yo cuando tenía que hablar de esto, otro excursus breve, obvio que sin saberlo, Fermín se refirió a que yo había sido audaz cuando tuvimos que hacer ese reimplante en Concordia. Ese fue el título del diario a la mañana siguiente. Y no sé si ustedes saben lo que quiere decir audaz en entrerriano. Decía audaz intento científico. Es decir, que si la chica hubiera andado mal,
yo no hubiera durado ni media hora más en Concordia. Gracias a Dios, la chica anduvo bien. Así que, efectivamente, audaz. Audaz es loquito. Este tipo es un audaz. Pero les decía, me ha salvado de ser autorreferencial más que en esto el hecho de que hay una coincidencia entre el personaje de quien voy a hablar y este colegio. Pero antes quiero decir que elegí en la Academia del Plata el sitial de Monseñor Segade, de quien oí hablar, porque no lo conocí personalmente, de quien oí hablar a través de mi tío sacerdote, Lorenzo Esteva, que era muy amigo y que colaboraba con el párroco del Socorro, que en ese momento cobijaba y tenía como teniente cura a quien después fue Monseñor Segade, que era el padre Albisetti. Monseñor Segade fue un tipo totalmente fuera de lo común en materia de manejo de los coros. Él, paralelamente a sus estudios como sacerdote, había nacido en el año 23, si no me equivoco, y se ordenó en el 47. Paralelamente había estudiado música y fue un gran músico. Murió en el año 2007, pero a lo largo de esa vida bastante prolongada, entre otras cosas, porque fue profesor en distintos ambientes, profesor musical, creó la cantoría del Socorro. Tenía 80 voces. Fue profesor titular de música sagrada en la UCA. La cátedra de música sagrada de la UCA, según entiendo, es importantísima. No solo para músicos, sino también para amantes de la música y bueno, no voy a hablar de lo que no conozco bien, pero realmente es una cosa fuera de lo común. Y todo el mundo ha tenido algo que ver con la obra de Monseñor Segade, porque fue el que organizó la parte de coro de la misa criolla, de la misa de Ariel Ramírez, y la transformó de algo que podía haber sido más o menos vulgar en algo de una entidad totalmente distinta. Así que para mí es un gusto enorme haber podido elegir el sitial de Monseñor Segade, al que le quedo así chiquito. Bueno, el misterio que planteé es que voy a hablar de un exalumno de este colegio, que, fíjense la casualidad, entró al colegio en el mismo año en que se fundó la Academia del Plata. Es decir, en 1879, perdón. Este hombre era Alejandro Posadas. Alejandro Posadas nació en Saladillo en el año 1870. Su padre era un gallego de Vigo. Para mí la sangre gallega tiene un valor especial porque me entra un chorro enorme por el lado de mi madre. Posada, Alejandro Posada, y después les digo un datito más, había venido aquí en 1854 y empezó a trabajar como dependiente en un almacén. Fue un buen empleado, fue creciendo y un buen día se fue a la provincia de Buenos Aires. Tengo idea de que tuvo un paso por Roque Pérez y después un poco más allá a la frontera con los indios en un pueblo que hacía 6 años que había sido fundado, que es Saladillo. Y ahí, trabajando, hizo una pequeña fortuna. Él llegó a Saladillo en 1864 y 6 años después nace uno de los varios hijos. El chico, Alejandro, fue un chico enfermo. Yo no he encontrado el diagnóstico de la enfermedad, el diagnóstico exacto de la enfermedad de Alejandro Posadas.
por lo que uno lee, que siempre no está escrito por médicos en general, y el médico que escribió sobre, o los médicos que escribieron sobre Posadas no se ponen en ese detalle, yo creo que puede haber tenido una fiebre reumática. Que la fiebre reumática tiene un componente de artritis reumática y un componente infeccioso que puede ser muy serio porque ataca las válvulas cardíacas. Se dice que lame las arterias y muerde el corazón. Lo cierto es que tuvo varios episodios que lo tuvieron a mal traer durante la infancia, y cuando llegó la edad de la escuela primaria, que lo mandaron acá a Buenos Aires a estudiar a este colegio, tuvo que suspender 2 o 3 veces y volverse a ir a su casa, lo que lo atrasó un poco en los estudios por episodios que no sé bien cuáles eran, pero que no le permitían seguir el colegio aquí. No fue, paradójicamente, un muy buen alumno de aquí del colegio, así que no lo hubieran recordado por eso. Pero cuando en 1888, después de haber dado casi libres los 2 últimos años del colegio, entró a la Facultad de Medicina, ahí encontró lo que quería hacer. No era un personaje especialmente religioso, pero yo voy a citar a quien fuera mi profesor de cirugía, el doctor Andrés Santas, que se refiere a la influencia del Colegio del Salvador sobre Posadas, diciendo así en un trabajo que él hizo sobre la juventud de Posadas. Dice Santas: la disciplina jesuítica, inculcada en cada momento de su vida escolar, y el cuidado atento y paternal del sacerdote, unidos a su fino espíritu de observación, despertaron en él la capacidad de trabajo y el amor al orden que fluyen de cada uno de los capítulos de su vida. Tiene la visión panorámica, escueta del saber del hombre, pero lo que es más importante, aprendió junto al Evangelio el amor al prójimo a través del amor a Dios. Conoció el significado del bien y del mal. En pocas palabras, forjaron su carácter, formaron su conciencia y le inculcaron el culto sublime a la verdad. Yo creo que Santas se dio cuenta de cómo había sido Posadas, porque Posadas fue un tipo retraído, serio en el sentido de la seriedad con que se tomaba las cosas, no porque fuera un antipático, al contrario, pero y absolutamente dedicado a los enfermos. Fue practicante mayor del Hospital de Clínicas, bueno, hizo toda la carrera, menor, externo, menor y mayor, y siendo alumno todavía, presentó su tesis de doctorado, que en ese momento tengo idea de que había que presentarla inmediatamente después de recibido, que era una suerte de tesina, pero este señor escribió una tesina que significó describir por primera vez en el mundo una enfermedad que era desconocida. Sin duda que para eso lo ayudó el hecho de haber sido practicante y trabajar en el laboratorio de su profesor Roberto Wernicke. Wernicke era un alemán que había estudiado en Jena y que era profesor de física, de química, de microbiología y de anatomía patológica. Eso se lo inculcó a Posadas, pero al mismo tiempo destacó tanto a Posadas como para ponerlo de ayudante en su laboratorio del Hospital de Clínicas que corría por su cuenta económica, la cuenta de Wernicke. Entonces, Posadas describió la psorospermiasis infectante generalizada cuando médicos con mucha más experiencia
daban otro nombre a una situación médica de un enfermo que no era la que era. Eso después se llamó coccidioidomicosis y ahí sí volvió a intervenir Wernicke para señalar que el agente causal era un coccidioides, que es un hongo, digamos. Esto era una micosis, lo que se llama una micosis profunda, no solo superficial, sino que ataca los órganos profundos. Había una complicidad, si se quiere, entre Wernicke y Posadas, porque ambos sabían con quién estaban hablando. Y lo prueba una dedicatoria que encontré en el ejemplar de la tesis de Posadas, que le regaló a Wernicke, que está en la biblioteca de la Facultad de Medicina, que dice así, que les va a pintar que todas las épocas tuvieron lo suyo. Estimado y querido maestro, me permito ofrecerle este trabajo porque todo él le pertenece. Sin usted hubiera salido de la escuela de medicina con los conocimientos con que sale la mayoría. Usted sabe bien cuáles son. Mi mayor placer será hacer mucho más, que todo lo contentara y mereciera su aprobación y demostrase que sus enseñanzas no han sido infructuosas. Así entiendo el reconocimiento del discípulo. Esto fue en octubre de 1892. Digamos, una compenetración en un mundo que, si bien probablemente era bastante más ordenado que el que estamos viviendo, tenía también lo suyo, sin duda. No se quedó ahí con esta sola enfermedad. Él empezó a trabajar, enseguida despertó, como pasa, envidias dentro del hospital, y tuvo que trabajar preponderantemente en el servicio de niños, aunque ahí también operaba de vez en cuando, no sé si un poco de contrabando, eso no me consta, gente más grande. Y fue el primer cirujano argentino y uno de los primeros en el mundo, porque me tocó revisar eso. Yo tuve la suerte de estar 3 meses en Marsella y tener la oportunidad de estar muy metido en las computadoras y en la biblioteca. Hice una actualización de qué se hablaba de cirugía torácica en los últimos 15 años del siglo XIX en Europa y en Estados Unidos, era un poquitito así, y vi que lo de Posadas era actualísimo. Él mismo siempre dijo que él no era inventor, pero la verdad es que puso en orden una metodología con un criterio, honestamente se los digo, por más que yo soy hincha de Posadas, pero absolutamente superior a lo que uno lee en esas épocas en materia de científico-médica. Y escribió entonces, reunió su experiencia, porque en aquel momento entrar al tórax significaba, entrar con la cirugía, no había la anestesia que hay ahora, no existía la intubación traqueal. Entraba el enfermo al tórax, se hacía un neumotórax, empezaba a bambolear el medicino, el enfermo se moría. Entonces él adoptó una técnica, no me voy a poner en detalle, el anclaje, el otro, bueno, síntesis, que empezó a operar el tórax con buen resultado. Finalmente, según Arce, que fue uno de sus discípulos, había operado antes de morirse 13 enfermos con una sola muerte. Todos quistes hidatídicos. Y aquí viene una digresión. Nunca vio un tumor de pulmón, que es lo que más vemos nosotros ahora, porque en ese momento se fumaba mucho menos. Muy bien. En 1896 operó el primer quiste hidatídico pulmonar de la historia argentina. Inauguró la cirugía torácica. Por eso es que nosotros, los que seguimos esa
especialidad le tenemos ese especial afecto al que fue, a mi modo de ver, el cirujano argentino más importante de la historia y que va a seguirlo siendo por muchísimo tiempo. Pero tampoco fue eso solo. Hacía cirugía experimental en el hospital y en el campo que compró su padre. Yo lo visité a ese campo cerca de Saladillo y todavía quedan ahí las latas, porque además fue el primero que hizo filmaciones científicas, que fueron las primeras filmaciones cinematográficas del país, de las primeras científicas del mundo, pero las primeras de nuestro país. Por otro lado, trajo la fotografía, y es gracioso porque no quiero decir que la trajo, efectivamente trajo máquinas, pero trajo una filmadora, porque hizo un par de viajes a Europa. Pero lo gracioso es que él tenía que llamar a un fotógrafo, obviamente, para que le fotografiara, sobre todo chicos y lesiones, y nunca conseguía que le fotografiaran las lesiones. Le sacaban al chico como a lo mejor desnudito, pero como si estuviera por tomar la primera comunión. Así que, bueno, ese fue uno de los temas que tuvo que resolver. Trajo el primer aparato de rayos que funcionó en el hospital. Lo trajo para el hospital de clínicas. Así que utilizó bien la fortuna hecha por su padre. Y ya les digo, fue el promotor del cine científico argentino. Miren, si uno lee las cosas escritas por Posada, son completamente distintas al idioma que se hablaba en ese mismo momento. Porque en ese momento, aún en las discusiones de las sociedades científicas, sí, porque yo operé la semana pasada y hubo algunos casos, toda una cosa poco metódica. Posadas fue, y sus trabajos son de una precisión absoluta, un criterio absolutamente honesto por un lado, científico y serio por el otro. Tenía su modo claro de pensar sobre los médicos y sobre los visitantes que venían acá. Por ejemplo, respecto de las visitas, muy justo y loable que recibamos en palmas de manos a un hombre de ciencia, que le mostremos lo que tenemos, bueno o malo, de su especialidad, que le escuchemos, le inquiramos, nos aconsejemos, que vengan a nuestro país elementos de valía, que nos transmitan directa o indirectamente manifestaciones de arte, de intelectualidad, de adelanto, de industrias. Pero mostrémonos ante ellos como alumnos juiciosos, moderados y conscientes que desean aprender, pero no. Nos gusta la algazara, ser ponderados, que nos digan cosas lindas sin pensar que mucho de ello es en desmedro nuestro. Esta era la mentalidad de este tipo, bien distinto de lo habitual entre ellos. Un instante, que tengo que encontrar otra cosita que les va a sonar. Bueno, si lo encuentro. Si no lo encuentro, no importa. Lo que él se refería a los... siempre los papeles le dan estas sorpresas a uno, ¿no? Que hay uno que se escapa, pero lo que quería señalarles era que le decía a los colegas cirujanos, sí, acá lo encontré, a los colegas cirujanos, porque ha habido y sigue habiendo muchos cirujanos que van atrás de los clínicos, ¿no es cierto? Van como a ver qué me tira el clínico. Él decía otra cosa de los cirujanos. Decía, cirujano no es cualesquiera. Cualesquiera es operador, pero cirujano no es cualesquiera. Requiere estudiar mucho y no concibo a ciertos cirujanos que van a operar aceptando el diagnóstico e indicaciones que le han hecho los médicos. El cirujano debe saber hacer diagnóstico, debe saber medicina.
creo que eso es un consejo para siempre, para nuestros muchachos, para nuestros alumnos, que yo les puedo asegurar que es el día de hoy y todavía no se cumple demasiado. Por supuesto que pensar de esta manera tenía un precio y tuvo problemas mismo intrahospitalarios. Yo he leído discusiones en las sociedades científicas donde le pegaban violentamente a Posadas a pesar de la claridad con que escribía. Entre paréntesis, escribía con claridad todo, menos su nombre, porque por lo visto la iniciativa de un editor le hizo cambiar el nombre original, que era Posada, en Posadas. Y dicen que era porque la colita de la A la hacía medio rara y el editor, a quien él trató de corregir un par de veces, siguió insistiendo con Posadas, que era un nombre, un apellido obviamente conocido, ilustre en ese momento. Y tuvo muchos problemas en ese sentido. En el hospital y fuera del hospital. La prueba es que yo la tenía en mis manos y en realidad me la regaló, digamos, con segundo nivel, el doctor Vicente Gutiérrez, que la recibió de la familia de Posadas, que era una nota para su hermano, que estaba muy vinculado con el diario, que me figuro que sería La Nación en ese momento, en el que le pedía que desmintiesen que él había participado en la cirugía de un general, no me acuerdo el apellido, que él había aconsejado no operar, y como anduvo mal la cirugía, lo metieron en el lote de los cirujanos que metieron la pata. Así que quiero decir que ser así significaba sus problemas. Y ser enfermo, porque siguió siendo un hombre enfermo, con trastornos reumatoideos, para decirlo de un modo muy general, y que empezó a tener problema pulmonar, que seguramente se contagió en el hospital, dio lugar a que desarrollara una tuberculosis. Él tenía claro esa enfermedad. En un momento se fue a Europa, entre otras cosas, para hacerse ver, para aprender y hacerse ver. Y de ahí volvió con la única historia romántica de su vida. Él vivía en el hospital principalmente, tenía una casa aparte, pero vivía en la calle Victoria, pero vivía preponderantemente en el hospital, en el cuarto del médico interno. Y ahí un buen día aparece una foto de mujer. Y un discípulo que escribió un libro encantador que se llama Posadas Íntimo, de apellido Magnanini, padre de un gastroenterólogo Magnanini muy conocido de la generación anterior a la mía, escribió este libro y como lo acompañaba mucho, un buen día ve esa novedad en el cuarto y dice: ¿y esto, doctor? Y mire lo que transcribe. Dice que le dijo Posadas: no, Magnanini, figúrese usted el error en que habría incurrido. Yo, débil, con deberes y obligaciones, casado tan luego con ella, el prototipo de la muchacha inglesa deportiva. Figúrese yo, débil, enfermo, claudicante, teniendo que acompañarla a jugar al tenis o saliendo con ella a caballo por las mañanas. Y le digo, teniendo que acompañarla, porque ella no hubiera encontrado correcto que la dejara pasear sola, al menos en los primeros tiempos. Después, mi salud harto precaria. No, yo solo debo pensar en cuidarme, trabajar y tirar mientras pueda. Él tenía totalmente conciencia de su condición de hombre enfermo, que tenía por delante una corta vida. Cuando se dio cuenta de que se terminaba, año 1902, finales de 1902,
decidió irse a Europa porque no quería que hubiera acá homenajes fúnebres y que se le disparaba toda esa algazara, como dice ahí. Y emprendió conscientemente un viaje final a Europa. Casi no llega, lo tuvieron que bajar en Madeira, después pudo cruzar, llegó a París y se murió a los poquitos días en París. Tenía clara conciencia de lo poquito que le quedaba y fue un caballero frente a esta chica que seguramente habrá tenido algún interés por él y que no se pudo concretar. Dio un ejemplo, pero además, ya voy terminando, dejó concretos alumnos. Algunos de ellos, muy directos, que fueron sus practicantes, crearon las distintas escuelas quirúrgicas del país. Ellos fueron Pedro Chutro, que trabajó mucho en Europa en la Primera Guerra, Enrique Finoquieto, que era el inteligente de los dos Finoquietos y el mejor, y ni más ni menos que José Arce, que fue el que después, a raíz de su afecto por Finoquieto, por Posadas, tuvo un gran lío en el Hospital de Clínicas, se tuvo que ir, estuvo más de 15 años afuera del hospital y volvió mucho después ya como profesor titular y jefe de cirugía del hospital. Y que le dedicó páginas y páginas a la memoria. Pero además tuvo otros discípulos y uno de ellos fue mi tío abuelo y abuelo de Miguel Maxi, que ha venido hoy acá, Miguel Esteba Verga, que fue su alumno y que se ve que le pidió en algún momento casos de tratamiento quirúrgico de la hidatidosis en general. Nuestro tío, mi tío abuelo, era practicante del Hospital Francés, donde el jefe de cirugía era un tipo muy activo, que se renombró, digamos. Él, como practicante, lo había ayudado con 2 casos, pero Posadas les dio 20 y pico de otros casos para que los pusiera en su tesis de doctorado de alumno. Eso habla de la generosidad infinita de un maestro. Era uno de sus discípulos, no era su practicante todo el tiempo, porque era practicante en otro hospital. Ahora miren la paradoja. Leo 100 años después la tesis de nuestro tío abuelo, que con orgullo digo es clarísima, y resulta que cuenta la técnica que usaron en el Hospital Francés para operar a esos enfermos. Era la técnica de Posadas y él lo pone así en su tesis. Tesis que le dedica, entre otros, a su jefe del Hospital Francés. Este francés se volvió a Francia, hizo un pequeño cambio en la técnica de segunda categoría e incluyó los casos que había operado con la técnica de Posadas para contarlos en la Academia a la France. Es decir, que macaneadores ha habido toda la vida. 100 años después me entero, a través del testimonio de este tío abuelo, que el profesor del Hospital Francés era un macaneador también. Bueno, espero haberlos entretenido con la historia de este gran señor que fue Alejandro Posadas. Han hecho este Hospital Posadas que yo creo que tuvo muy buena intención cuando fue hecho, pero que no ha estado a la altura del legado de Alejandro Posadas, porque con la cantidad de gente que va ahí, con lo fácil que es el acceso, tendría que ser el lugar número 1 de publicaciones científicas argentinas. No le da el cuero que lleva su nombre. Muchas gracias.